Para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así, Jeremías 35, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y lo llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Aleluya. Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad, por tu presencia maravillosa, Padre. Dios eterno, yo te suplico en esta hora que tu Espíritu Santo, mi Señor, así como nos está ministrando a nosotros en este lugar, Señor, tú ministres los corazones de aquellos que escuchan tu palabra, mi Dios, que están prestos, están dispuestos, mi Dios, a escucharla. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, exáltate y glorifica tu nombre, mi Dios amado. Que a través de tu palabra podamos recibir ejemplos maravillosos, gloriosos, Padre, de cómo el creyente debe servirte en estos tiempos finales que estamos viviendo, mi Dios. Dios eterno, que tu fidelidad, Padre, alcance a todo aquel, mi Señor, que se dispone a disfrutar de tu palabra, escuchar tu voz, mi Señor. Que tu gracia se manifieste, mi Dios amado. Toma control de las huestes de maldad, Señor. Toma control, Padre de gloria. Reprende al devorador en esta hora, mi Señor. Y que nada interrumpa, mi Dios, el fluir de tu gracia y de tu misericordia a través de tu palabra, Señor. Que nada interrumpa, Padre, el fluir de tu palabra, mi Dios, para liberar a aquellos, mi Señor. Aquellos que tienen necesidad de ti, Padre. Rey eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. En tus manos estamos, poderoso Dios. Gracias, Rey eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento. Aleluya, santo. Alabando el nombre de nuestro Dios. Porque Él es bueno, Él es maravilloso. Precioso Dios. El Señor le habla al profeta Jeremías y le da una orden. Y le dice: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos a la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Esa fue la orden. Y los recabitas, muy obedientes al llamado de Jeremías, al llamado de Dios a través de Jeremías, y fueron a la casa de Dios. Ahora, a partir de allí, hermano, entendemos que los recabitas no eran gente ajena a Dios. Aunque estaban obedeciendo un mandato de un hombre, ellos entendían que no era del hombre que venía esa orden. Y mientras yo meditaba en la obediencia de los recabitas, empecé a reflexionar y a preguntarme: ¿cuál es el origen de los recabitas? Porque los recabitas se ve que son obedientes a la voz de su padre. O sea que su padre, Recab, hizo un gran trabajo con ellos. Tanto que Dios les reconoce la obediencia, no la obediencia a Dios, hermano, la obediencia a su padre. Pero porque detrás de ese padre tiene que haber habido algo más. Entonces, vamos a ver quiénes eran los recabitas. Vaya al libro de Jueces, capítulo 1.
que ahí es donde empieza todo. Jueces, capítulo 1. Y vaya al versículo 16. Aquí empieza todo, mire. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arán. Fueron y habitaron con el pueblo. ¿Quién? Los hijos del Ceneo. ¿Quién era el Ceneo? Lea ahí su Biblia. Sí, es también. Los hijos del Ceneo, suegro de Moisés. Los ceneos eran una comunidad madianita. ¿Ok? Madián, los madianitas eran idólatras. Y la Biblia dice que el suegro de Moisés era sacerdote de Madián. Era sacerdote de Madián. Ahora, no era sacerdote de Dios. No, de Madián. Porque tendría que ser de la tribu de Leví. Y los ceneos no eran, escuche esto, no eran de ninguna de las tribus de Israel. Los ceneos. Ahorita lo vamos a ver de dónde vienen ellos. Entonces, el ceneo era el suegro de Moisés. El ceneo. O sea, que Jetro era de la comunidad de los ceneos. Y, por lo tanto, era de Madián. ¿A dónde fue Moisés cuando huyó? A Madián. A Madián. A Madián. Y allí se unió a Jetro y estuvo viviendo con Jetro. Jetro, que era de la comunidad que le llamaban los ceneos. Y él, dice la Biblia, que era sacerdote de Madián. Entonces, lo que quiere decir que él era un madianita, pero convertido al Dios de Israel. Convertido al Dios de Israel. Entonces, aquí vemos que el ceneo era el suegro de Moisés. Eso quiero que se grabe, ¿verdad? El ceneo era suegro de Moisés. ¿Ok? Ahora vaya a Primera de Crónicas, capítulo 2. El ceneo era el suegro de Moisés. Segunda de Crónicas, en el capítulo 2. Aleluya. Perdón, Primera de Crónicas. Primera, no segunda. Primera de Crónicas, capítulo 2, y vaya al versículo 55. Le leí que los ceneos eran de la familia Jetro. Se cree que los ceneos eran originarios de la descendencia de Jetro. Ahora, vamos aquí a 1 Corintios capítulo 2, versículo 55. Y la familia de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos, los sucateos, los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amán, padre de la casa de Recab. Miren de dónde venía. ¿Dónde venía? Entonces, los recabitas vienen de la descendencia de Jetro. Ahora, Jetro o Yetro, como quiera llamarle, cuando se une al pueblo de Israel y va a visitar a Moisés,
Vemos la sabiduría que tenía este hombre, el temor que tenía a Dios. Por eso le decía que cuando a los recabitas se les dice beban vino, y ellos dicen no, porque nuestro padre nos ordenó, y sabían que su padre era temeroso de Dios. Entonces, básicamente lo que estaban respetando los recabitas no era la orden de su padre, sino el temor a Dios que tenía su padre. Por eso Dios le toma en cuenta eso. Y hermano, y vemos que Dios se ve sorprendido por la forma, porque los recabitas eran de la descendencia de los madianitas. Ahora, los madianitas, los eneos, eran de una comunidad de Madián. Ahora, ¿de dónde viene Madián? Vaya al libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 25. Génesis, capítulo 25. Versículo 1 y 2. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isba y Sua. O sea, los madianitas eran descendientes de Abraham, pero no eran miembros de ninguna tribu de Israel. Por lo tanto, ellos no eran israelitas. Recuerden que los israelitas no son solo descendientes de Abraham, son directamente descendientes de Jacob. Jacob, al que Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Entonces, los israelitas son descendientes directos de Jacob. Y claro, heredan las promesas de Abraham, eso sí, heredan las promesas de Abraham. Pero Madián era descendiente directo de Abraham. Y de ahí vienen los madianitas, y de ahí viene esta comunidad de los ceneos, de los cuales se cree que uno de los fundadores o quienes crearon esta comunidad era Jetro. Ahora, ellos tenían el temor a Dios. La Biblia no dice, hermano, no dice cómo es que Jetro llegó a conocer a Dios. No lo dice. Hay muchas cosas en la Biblia, hermano, que no sé si a través de la historia en Israel podamos saberlo, porque tampoco sabemos, por ejemplo, Balaam. No sabemos de Balaam, cómo es que Balaam llegó a conocer a Dios. Porque Balaam era un impío. Pero no sabemos cómo es que llegó a conocer a Dios a tal grado que tuviera una relación personal con Dios. A tal grado que pudiera bendecir y maldecir de tal modo de que sucediera. Por eso es que lo llaman, porque sabían que sucedería. Por eso llaman, venga, maldicen a este pueblo, porque sabían que iba a suceder. Y por eso Dios lo detiene. Hermano, si no sucediera lo que Balaam decía, Dios no lo hubiera detenido. Pero lo detuvo era porque no sabemos por qué razón o cómo, pero de alguna forma Balaam llegó a conocer a Dios a tal grado que casi podríamos decir que era un profeta de Dios, pero que se desvió de Dios. Por eso es que cuando entran a Moab, allí muere también Balaam. Cuando van a conquistar la tierra y entran a Moab, que también era territorio madianita, allí se muere él. Entonces, los madianitas eran impíos, adoradores de ídolos, y eran gente que sacrificaba a sus hijos, los pasaba por fuego, dice la Biblia, pero que los entregaban a sus dioses. Eso era lo que creían. Y de ahí había salido Jetro, sacerdote de Madián. Era descendiente de Madián, directamente hijo de Abraham, con Setura, después de la muerte de Sara. Y
Y entonces no sabemos cuándo ni cómo Jetro llega a conocer a Dios, pero se forma esta comunidad de los ceneos, de donde salen los hijos de Recab. Entonces, Madián constantemente, ellos hermanos no solo eran adoradores de ídolos, sino que constantemente peleaban contra Israel. Israel no hubiera atacado a Moab. Israel solo quería pasar hacia la tierra prometida. Solo quería pasar por ahí. No lo dejaron pasar. Y entonces tuvieron que pelear. Vamos a ver la relación que tenían los madianitas con el pueblo de Israel. Vaya al libro de Números. Ya vimos los ceneos de dónde vienen, ¿verdad? Descendientes de Jetro, de Madián. Números capítulo 25. Número 25. Y solamente vamos a leer el versículo 17 y 18. Miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Dios le dice así: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Entonces, madianitas eran aquella mujer llamada Cosbi, que entró al campamento para engañar, de alguna forma hacer pecar al pueblo, porque tenían miedo de que pelearan contra ellos y los destruyeran. Y lo otro que no sabemos tampoco es cómo supieron ellos que haciendo esto iban a perder esa protección con su Dios. Total que esta muchacha, Cosbi, llega y es cuando el sacerdote va y mata a Cosbi y mata al que está fornicando, y se detiene la mortandad porque todos estaban muriendo. Esos eran madianitas. Y por causa de esto, Dios le dice al pueblo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Entonces, estos son los madianitas. Esto era lo que hacían los madianitas. Esta era la relación que tenían los madianitas con el pueblo de Israel. Pero no así los ceneos. Los ceneos eran una comunidad diferente. Ahora, vamos a ver una escritura más. Allí mismo, Números, en el capítulo 31. Capítulo 31. Versículos 3 y 4. Bueno, leamos desde el 2. Dios le dice a Moisés: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, para que vean la relación que tenían. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. O sea, nomás les iban a mandar 12,000 soldados. Por orden de Dios, a través de Moisés. Dios da la orden para castigar a Madián. Porque Madián tenía constante guerra y constante pelea, luchas, batallas contra Israel.
porque lo que creían era totalmente diferente. Madián tenía sus propias sacerdotisas y ellos adoraban a Baal y entregaban sus hijos, los pasaban por fuego, dice la Biblia. Pero los ceneos, recuerde que los ceneos también eran madianitas, pero ellos eran diferentes. Los ceneos no eran así. Vamos a ver cómo eran los ceneos. Los ceneos estaban para ayudar al pueblo de Israel. Mire, vaya al libro de Jueces. Está después de Josué. Jueces, capítulo 4. Ya vimos la relación que tenían los madianitas con el pueblo de Israel. Los madianitas le habían hecho daño al pueblo de Israel y por eso la orden de Dios de hacer venganza. Recuerde que la venganza es de Dios. Por eso Dios no nos ha permitido a nosotros vengarnos, porque la venganza es de Él es el que da el pago, ¿verdad? No nos permite a nosotros ni vengarnos ni pedir venganza. Dios sabe si lo hará o no lo hará y cuándo lo hará. Ese es el problema de Dios. Vaya al libro de Jueces, capítulo 4, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice así. Entonces Débora dijo a Abraham: levántate, porque ese es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barán descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Es cuando Barán dice: no, si tú no vas conmigo, yo no voy. Dios le quería entregar en sus manos a Barán, ¿verdad? Y él quiso que una mujer fuera con él. Por lo tanto, Dios le dio el crédito a Débora, a la mujer. Pero no tenía que ser así. No tenía que ser así. Yo sé que hay mujeres que se levantan, hay mujeres pastoras, pero no tiene que ser así. Es porque el hombre no se levanta. Así es. Es por eso, por la necesidad que hay, se levantan las pastoras, pero no tiene que ser así. Es el hombre que tiene que tomar la responsabilidad. Siempre ha sido así. Dios ha levantado líderes hombres, profetas, sacerdotes, hombres, no sacerdotisas, profetisas una que otra. Hay unas excepciones, pero en términos generales son hombres. Amén. Lo puede ver a través de la Biblia. Amén. ¿Verdad? Y Dios menciona en el Nuevo Testamento también evangelistas, hombres. Dios menciona también profetas. Hay evangelistas mujeres y hay profetisas, excepciones. También vemos como el caso de Priscila, ¿verdad? Vemos el caso de Lidia, que podemos considerar un evangelista que salió de allí y empezó a hablar de lo que era Dios, ¿verdad? Pero son excepciones. En términos generales vemos que Dios siempre levantó a hombres. El liderazgo dentro de la iglesia debe ser del hombre. Cuando el hombre no se levanta, entonces Dios levanta mujeres. Pero cuando Dios levanta mujeres, debe ser para vergüenza del hombre. Así es. Porque es el hombre el que se tiene que levantar. Amén, amén. Es la cabeza del hogar, es el que da la orden, el que dirige, el sacerdote, es el líder de la casa, líder de la iglesia, es el líder, el hombre. Así es. Y a causa de eso fue que sucedió esto. Pero entonces vamos allá al versículo 17. Y dice: y Sísara era el capitán del ejército de Madián. Así es que, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael. Escuche esto: a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo. ¿Ven? Era madianita, pero era de la comunidad de los ceneos. Así es que dice: Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo. A la tienda, pongan atención a esto. A la tienda. Los ceneos vivían en tiendas, porque su padre, Jonadab, hijo de Recab, les dijo que tenían que vivir en tiendas. Y aquí lo vemos, ellos siguen viviendo en tiendas. Sí, amén, amén. ¿Sí? Bendito Dice: Dios. huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí.
no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Era de los enemigos de Israel. Y en la comunidad de los ceneos se mete en una tienda y lo protegen, lo cubren. Y usted me va a decir, pero, ¿qué bien está haciendo a Israel? Espérese, porque la historia no termina ahí. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, el ceneo, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así, escucha esto, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Dios estaba usándolo. ¿A quién? A la comunidad llamada los ceneos, por el temor que ellos tenían a Dios. Ellos eran temerosos de Dios. Así que, así dice, Dios derrotó a los cananitas delante de Israel. ¿Cómo? Usando a uno de los ceneos. Porque esta comunidad ya no eran adoradores de ídolos, ya tenían temor a Dios. Vamos a ver una escritura más. Ahí mismo en Números, en el capítulo, no, en Jueces estamos, ¿verdad? Jueces. Vaya al versículo 11. Versículo 11. Y Heber ceneo de los hijos de Obam, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanarim, que está junto a Cedes. Era de la comunidad, se habían apartado, pero aquí quiero que vea esto, que siempre habla de que había un origen, y el origen viene del suegro de Moisés. Vemos en otra escritura que decía, el ceneo, el suegro de Moisés. Entonces, los recabitas vienen de la descendencia del suegro de Moisés. Tenían temor a Dios, y vemos cómo Dios también los usaba a ellos. Ahora, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 10. Segunda de Reyes, capítulo 10. Y vaya al versículo 15. Segunda de Reyes 10, 15. ¿Ya lo tienen? Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es. Dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria,
mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Miren, hermano, estaba participando en el cumplimiento de una profecía de Dios a través del profeta Elías. ¿Quién era? Jonadab, hijo de Recab. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver aquí, hermano? Que este hombre no solo les dio la orden, les dejó un ejemplo. Es fácil, hermano, que usted le diga a sus hijos, hijo, no se esté tanto en el celular, pero si lo ven a usted, no tiene peso el consejo. No tiene peso. Hijo, no sea así, pero usted es así. Hijo, no hable de los demás y escuchan a mamá y a papá hablando del pastor, hablando de los hermanos, hablando de las otras iglesias, y entonces le dicen al niño, hijo, no sea así, usted no sabe si eso es cierto. Pero cuando los escuchan a nosotros, hermano, y nosotros queremos que ellos obedezcan a lo que nosotros decimos, usted tiene que aconsejar y yo tengo que aconsejar, pero tenemos que dar el ejemplo. Este hombre, mire con la gente que se juntaba, con gente que cumplía la profecía de Dios. Era temeroso de Dios también. Así es que, mire, ahora vaya ahí mismo al versículo 23. Estamos en el 10:23. Dice así: y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. Mira dónde estaba entrando. En el templo de Baal. Hermano, pero no que tenía temor a Dios. Espérese. Y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, los servidores de Baal, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matad a los que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y la quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Mira dónde estaba metido ese hombre. Este hombre no andaba en la carne asada queriendo echarse una bailada. No, este hombre andaba viendo donde había gente celosa de Dios y que cumplían las órdenes de Dios. Y ahí andaba él. Ahora, ¿usted cree que esto no era peligroso? Sí era peligroso ahí donde él andaba. Sin embargo, así era como se vivía, era una guerra constante en aquellos tiempos. Así, y allí andaba él. Así que no solo cumplió la profecía de Dios a través del profeta Elías, sino que también estuvo allí presente cuando iban a matar a todos los servidores de Baal. Y a todos los mataron. Y allí estaba él. Estando allí quiere decir que él estaba de acuerdo con que se hiciera eso. Quiere decir que él también tenía temor a Dios. Ahora se imaginan las historias que escucharían sus hijos. ¿Qué historia van a escuchar sus hijos? ¿O no van a escuchar historias? ¿Cuál es su testimonio? Es una historia que nosotros contamos, los testimonios de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿En qué participó usted? ¿Qué credenciales tiene? Recuerde, a Dios no le importan las credenciales.
Así que, por eso el creyente, hermano, no debe estar en una iglesia como sentado. Tiene que hacer algo. Tiene que trabajar. Todo creyente tiene que estar ocupado, tiene que trabajar en algo. Así es que, cuando le digan, ¿puede abrir el culto? Ay, hermano, ya lo abrí ayer. No le están preguntando cuándo lo abrió la última vez. Le están preguntando si ahora lo puede abrir. Eso es lo que le están preguntando. Los seres humanos somos así, ¿no? Nos preguntan una cosa y contestamos otra. Sí. Amén. Sí, y por eso nos metemos en problemas. Sí. ¿No vino a trabajar ayer? Es que fui al doctor. No le están preguntando a dónde fue. Le están preguntando si no vino. Diga, no. Y se acabó. Porque cuando usted da una excusa, usted se hace culpable. Usted cree que con la excusa le van a creer. No, con la excusa dudan de usted. Así es que, pero vemos, este hombre andaba haciendo cosas en las cuales mostraba su fidelidad al Dios verdadero. Eso era lo que iban a escuchar sus hijos. Eso era el ejemplo que iba a dejar. Así que, cuidado con lo que ven nuestros hijos, porque es el ejemplo que vamos a dejar nosotros. Nuestros hijos tienen que saber, hermano. Nuestros nietos tienen que saber lo que usted puede hacer y lo que usted no puede hacer. Ellos tienen que saberlo. Tienen que sentir la diferencia de la casa de mamá y papá y la casa de los abuelos. Tienen que sentir la diferencia, hermano. Ellos tienen que sentir la paz que se siente en la casa de los abuelos, que no se siente en la casa de papá y mamá. Ellos tienen que sentirlo, hermano. Sí, tienen que sentirla. ¿Por qué? Porque ese es su testimonio. Y cuando crezcan van a decir, a mí me gustaba ir allá a la casa de ellos. Me sentía bien cuando iba con ellos. Es el testimonio que estaba dejando este hombre. O sea que no era solamente, hermano, hey, no beban vino. Esa orden de no beban vino, de no construyan casas, esa orden tenía peso por el testimonio que tenían sus ancestros. Porque nosotros, hermano, nosotros podemos enderezar el camino de nuestra descendencia. Así que en el pasado, nuestra gente no quería nada con Dios. Pero usted puede cambiar eso. Yo puedo cambiar eso. Pero para esto tenemos que ser fieles a Dios en todo momento. En todo lugar, pase lo que pase, aunque yo salga perdiendo, aunque me vaya mal, no me importa, yo tengo que ser fiel a Dios. ¿Cuántos hombres les fue mal por ser fieles a Dios? Pero en medio de la tribulación vieron la mano de Dios. Así es. ¿Se imaginan si aquellos hombres no hubieran querido hacer resistencia para doblar sus rodillas ante aquella estatua? No hubieran visto la mano de Dios allá adentro. Y ese es el testimonio de ellos, que hasta el día de hoy lo seguimos contando. Y nuestras generaciones futuras lo seguirán contando hasta que el Señor nos lleve. Así es. Y quién sabe, si en el milenio allá sigamos contándolo. Y después allá en el cielo sigamos platicando. Daniel no hubiera tenido esa experiencia. ¿Usted se imagina estar en medio de unos leones y que los leones a lo mejor hasta ni lo miraban? Sí, hermano. Daniel era un alimento que no era apetecible a los leones. ¿Quién sabe qué cara le miraban a Daniel, los leones? No, Para la decir, carne. no, ese no. Tengo hambre, pero ese no. Sí, hermano. Y la experiencia que tuvieron es porque, aunque salían perdiendo, no importaba, mantenían su fidelidad a Dios. El verdadero creyente mantiene su fidelidad a Dios porque cuando le va mal, ese es el testimonio que usted va a dejar, esa es la huella que usted va a dejar, eso es lo que van a ver sus generaciones futuras. Que aunque ellos no quieran nada
con Dios, cuando lo recuerden a usted, que cuando estaba de paso en esta tierra, van a saber lo que usted hablaba, lo que usted decía, cómo se comportaba. Yo me acuerdo que allá no escuchaban canciones, la escuchaba en mi casa con mi papá, pero cuando llegaba allá no escuchaba nada. Ese va a ser el testimonio que va a quedar. Y van a recordar los consejos. Y van a decir, no lo hacemos, porque yo me acuerdo que mi mamá, mi abuelo me decía, mi tío me decía. Eso es lo que hacían los recaditas, recordando lo que el padre, no era su papá, era el padre de la generación. En esa generación, el padre les había dicho, ustedes no van a beber vino y tampoco van a construir casas. Mira, hermano, de alguna manera esta gente tenía la fe de Abraham. Sí. Eran hijos de Abraham. Y parece que también tenían la fe de Abraham. Porque ellos ya habían conquistado tierras. Y al sacar a los pueblos estos habían construido edificios. Podían vivir ya en los edificios. Sin embargo, ellos preferían vivir en tiendas. Porque habían recibido una orden de que así tenía que hacerse. Así que este es el testimonio que dejaron ellos. Ahora, regresemos a Jeremías capítulo 35. Y dice que, versículo 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino. No beberemos vino. Ahora, el vino no tenía el significado antes que tiene ahora. Ahora el vino tiene un significado de una borrachera. Tiene el significado de perder el control y perder el sentido. Tiene el significado de poder provocar un accidente. Y antes no era así. Antes el significado del vino era de alegría. Y alguien puede decir, oh, ¿cómo no? Claro, de alegría, porque pues, cuando se ponían bien borrachos, estaban bien contentos. No era por eso. Miren. Allí mismo en Jeremías, en el capítulo 25, ahorita vamos a regresar al 35. En el capítulo 25, allí mismo Jeremías 25. Y vaya al versículo 1. ¿Ya lo tiene? No. Versículo 30. Jeremías 25 y el 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. ¿Y eso qué tiene que ver? El lagar era un sistema de filtración en el cual hacían varias pilas. En una pila echaban la uva y ahí había unas personas pisándola con los pies y iba saliendo el jugo y había un pequeño canal que usaban plantas para filtrar la uva grande que quedaba o la pulpa, podemos decir, y se atravesaba el jugo de la uva y aquí había otra pila donde estaba cayendo el jugo de la uva. A esa cosa le llamaban lagar. Los lagareros eran los que estaban pisando la uva y ellos, mientras la pisaban, estaban cantando canciones. Aleluya. Por eso aquí dice canción de lagareros. Entonces, por ese motivo, el vino se relacionaba con la alegría.
no por la borrachera que se ponían, sino por la forma como se hacía el vino. Recuerde que la palabra vino se usaba para todo lo que era el fruto de la vid, no solamente para el vino que emborrachaba, porque de hecho el vino salía del lagar, donde estaba pisando la uva, y el jugo de la uva que salía, a ese era el que le llamaban vino. Y los lagareros eran los que estaban pisoteando la uva, ¿verdad? Y entonces ellos estaban cantando canciones mientras lo pisaban. Por eso dice ahí, canción de lagareros. Esta escritura la leí, hermano, solamente para que entiendan que se cantaban canciones mientras se pisoteaba la uva para extraer el jugo de la uva. Y debido a eso se relacionaba el vino con la alegría. Ahora si regresemos al capítulo 35. Ahora, versículo 2 dice: ve a casa de los recamitas y habla con ellos e introdúceles a la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Ahora, no había motivo, hermano, para que ellos dijeran que no. No había motivo. ¿Por qué? Porque el vino se relacionaba con la alegría. Entonces, no es, hermano, como que a ustedes digan, tómese una copa de vino. Ya no es así. Porque el vino que nos venden a nosotros ahora está lleno de alcohol. Y el vino embriagante de ellos era el vino fino que hoy en día nomás unos pocos lo compran porque no tenemos dinero para comprar los vinos. Ahora compramos del que nos llenan de alcohol, ¿verdad? Pero el buen vino es aquel que dice de la cosecha del 66, de la cosecha del 70, lo tienen en barriles y se está añejando. ¿Embriaga? Sí, pero no porque le echaron alcohol. Ese vino con alcohol es un vino adulterado, ¿verdad? O sea, hermano, mire, hasta vulgares somos, hasta chafas somos nosotros. Sí, tomamos vino adulterado. Pues si te vas a emborrachar, compras un buen vino. No te alcanza el dinero. Sí, hermano, botellas de vino de cosechas de los años 1900. Está hablando de 10, 15 mil dólares una botella. Usted la compra y va a decir, no me la tomo porque está muy cara, mejor la guardo. Hasta lástima le va a dar. Bueno sería que nada más vendieran de estas, ¿verdad? Para que la gente no se emborrachara. Compraran la botella y dijeran, por lástima no me la tomo, es mucho dinero. Sí, pero ahora lo adulteran, le ponen alcohol, ¿verdad? Usted ve la botella y dice cuánto por ciento de alcohol le añadieron. Mire, ni siquiera le tienen que mentir, ¿verdad? Nomás le venden alcohol con sabor a uva. Sí, ¿verdad? Pero, en aquellos tiempos era el jugo de la vid, el jugo del fruto de la vid, o sea, el jugo de uva. Que puede ser que algunos envenenaban, sí. ¿Por qué? Porque lo dejaban añejarse. No le ponían alcohol, lo dejaban añejarse. Pero seguía llamándose vino. Fuera añejo o sin añejar, seguía llamándose vino. Entonces los lagareros no cantaban de borrachos. Cantaban mientras estaban trabajando, sacando, extrayendo. Entonces, el vino era relacionado con la alegría, por lo tanto, los recamitas no había ningún motivo para que dijeran que no. ¿Usted cree que Jeremías, si fuera prohibido, los iba a meter al templo a ofrecerle vino? Ahora, si Dios lo hubiera prohibido, ¿Dios le iba a decir a Jeremías que le diera vino adentro del templo? Por lo tanto, los recamitas, esto es para que entendamos, hermano, que si hubieran tomado vino los recamitas no hubieran hecho nada malo. Ahora, Dios quería darle una lección al pueblo de Israel. Quería darle una lección con los recamitas. Y vemos que la obediencia, hermano, la obediencia la sembró desde tiempos de Jethro. Desde allá se vino sembrando. Por eso, hermano, nosotros podemos restaurar nuestras generaciones. Y que cuando pasen otras generaciones y nosotros hayamos quedado atrás, que nos recuerden como los que cambiaron la generación,
como lo que hicieron la diferencia. Por eso el creyente no puede ser un creyente mediocre. No puede obedecer unas cosas sí y otras no. Porque aunque te vaya mal, tu deber como creyente, si te llamas creyente, es obedecer. No importa qué pase. Se arriesgaron a morir en el horno de fuego. Se arriesgaron. Pero estaban dispuestos a hacerlo. Ese es el problema del creyente, que no está dispuesto a incomodarse. El creyente no obedece porque no está dispuesto a pagar el precio. Así es. Y como no está dispuesto a pagar el precio, no ve la mano de Dios obrando para rescatarlo. ¿Cómo te va a rescatar Dios si tú no te arriesgas? Salomón nunca se arriesgó. Salomón hizo lo que hacían todos los demás pueblos. Esa era costumbre, hermano, entre los reyes. De que para evitar la guerra, mejor iban y se casaban con alguien del reino ese y entonces ya hacían alianzas. O sea, ya eran familia, pues. Y como ya eran familia, entonces ya no se peleaban entre ellos. Eso mismo lo hizo Salomón. Y eso mismo hace el creyente. Para evitar que lo señalen, hace alianzas. No, es que yo pues sigo yendo a la carne asada porque a ver que si me los gano. ¿Cómo se los va a ganar usted haciendo lo mismo? ¿Cómo? Si a usted no lo ven diferente, hermano, no lo respetan. El mundo no respeta al creyente mediocre. No lo respetan, se ríen de ellos, se burlan de ellos. Sí, este dice que cristiano es nada, dice. Se burlan, hermano. Pero para que hagamos la diferencia, el creyente tiene que hacer un cambio. Tiene que hacer un cambio. Y a veces, hermano, hay que hacer cambios radicales. Cambios tan diferentes como el día y la noche. Cambios radicales. Para que se vea la diferencia. Este hombre, desde los tiempos de Jetro, empezaron a temer a Dios, los ceneos, y dejaron esto, y no había ningún problema si tomaban vino. El problema estaba en que no querían desobedecer. Ay, hermano, pues que vaya a la carne asada no hay ningún problema. Sí, pero ¿obedeces o desobedeces? Esa es la pregunta. Si te sientas en medio de los borrachos, hermano, ¿obedeces o desobedeces? Si te metes en medio de la tentación, ¿obedeces o desobedeces? Cuando el Dios nos manda a huir. Así es que no pasaba nada. Al contrario, era señal de alegría. Y entonces ellos podían tomar. Entonces tiene más peso la obediencia de los recabitas. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. ¿Por qué? Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Miren. Les decía, hijo, no tiene que beber vino. Y fue creciendo el muchacho y ya era adulto. Le dijo, no tiene que beber vino. Y tanto le inculcaron eso, hermano, que el muchacho empezó a decírselo a sus hijos también. Y sus hijos a los hijos de sus hijos, a tal grado que pasaron generaciones y ya no estaba con Adán, hijo de Recab. Y seguían obedeciendo a la orden de él. Porque pasaron el mandamiento, la orden, la pasaron de generación en generación, a tal grado que ahora ya obedecían a Dios. Versículo 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Santo. Como levita. ¿Se imagina? Jonadab, hijo de Recab, está loco. Si de algo tengo que vivir.
Le habían dado la orden y entonces dijo, no. Versículo 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová? ¿Por qué el creyente no aprende a obedecer? Hermano, creyentes mediocres no deberían existir. El creyente mediocre no es cristiano. No es cristiano. El creyente que no se santifica y que no da buen testimonio no es cristiano. Es mundano. Si va o no va a la iglesia no hay ningún problema, porque la iglesia no lo va a salvar. Si va a la iglesia, pues que obedezca. Que obedezca. Porque si no, no lo va a salvar. La pregunta que Dios le hace, le dice: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Dios solamente estaba tratando de poner de ejemplo a los recabitas cómo ellos sí podían oír el mandamiento para obedecerlo. Y el pueblo lo oía, pero no lo obedecía. Porque esta expresión, no me habéis oído, implica no me habéis obedecido. Porque conocer sí conocían la ley. Entonces la expresión no me habéis oído implica decir no me habéis obedecido. Porque el ejemplo que le pone es un ejemplo de obediencia. No solo de oír, sino de obediencia. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano, versículo 15, y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayan tras los dioses ajenos para servirles, y vivirán en la tierra que hay a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Aleluya. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Es una vergüenza, hermano, para el creyente que escuche este ejemplo y que no haga nada. Al creyente debería darle vergüenza llamarse cristiano, llamarse creyente y no obedecer a Dios. Es una vergüenza para el creyente. Debería ser una vergüenza. No estoy diciendo que el creyente es una vergüenza. Digo que al creyente le debería dar vergüenza llamarse creyente y no obedecer a Dios. Porque no lo salvará, hermano, ir a la iglesia. No lo salvará cantar, no lo salvará abrir los cultos, no lo salvará danzar y echar maroma, no lo salvará hablar en lenguas si no se santifica, si no obedece a lo que Dios dice. Así es, amén. El ejemplo de los recabitas es un ejemplo que Dios le está poniendo para vergüenza del pueblo. Porque ellos escucharon a sus padres y ustedes no me han oído. Es un ejemplo para que se avergüence el pueblo. Tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Santo. Mire esto. Para los pecadores ya hay sentencia de parte de Dios.
Para el que no quiere buscar a Dios, ya hay sentencia de parte de Dios. Pero Dios habla, dice aquí, miren, para que oigan. Dios llama para que respondan. A pesar que para el incrédulo, para el impío, para el pecador, para el borracho, el maldiciente, ya hay sentencia de parte de Dios. Hay sentencia si continúa en esa condición. Y también hay sentencia para los cristianos que están en la misma condición que ellos. Para el cristiano adúltero, y hay sentencia aparte de los adúlteros, dicen, no heredará el reino de los cielos. Ya hay sentencia. Hay sentencia. La paga del pecado es muerte. Ya hay sentencia. Pero grande es la misericordia de nuestro Dios, hermano, que siempre Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, para que el creyente pecador se vuelva y entienda que si los recabitas obedecieron a un Padre terrenal, el creyente tiene como responsabilidad obedecer a su Padre celestial. Aleluya. Porque si no, no es hijo de Dios. Los cristianos evangélicos pecadores no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Debería darnos vergüenza pecar cuando decimos que somos hijos de un Dios santo, de un Dios que no soporta el pecado. Hermano, Dios no soportó el pecado ni siquiera en Jesús, ni siquiera en su único hijo, muriendo en la cruz, cargado del pecado de la humanidad. Por eso se vio abandonado. Jesús estuvo solo en la cruz. Nadie le ayudó. Soportó, dice, en la condición de hombre. Y fue obediente a pesar de la condición hasta la muerte. Eso es lo que el Señor busca de nosotros los creyentes. Obediencia hasta la muerte. Pierdas lo que pierdas. No importa. Y si en eso tienes que perder la vida, arriésgate, hermano. Arriésgate. Porque el riesgo es solamente o te vas con el Señor al cielo o vas a ver la mano poderosa de Dios librándote. No hay más. No hay más. Es lo único. Yo les hablé, no oyeron. Los llamé y no respondieron. Entonces, Dios habla con la intención de que se vuelvan. Dios no condena al que se vuelve y Dios no quiere la muerte del impío, del pecador. Dios quiere que el impío, el pecador, el creyente impío se vuelva a Dios. Y dijo Jeremías a la familia de recabitas: así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que le mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Aleluya. Ellos enderezaron su generación idólatra. La enderezaron, hermano, a tal grado. Históricamente, ya no se puede saber a dónde quedaron los recabitas. De acuerdo a la historia, lo último que se habla de los recabitas es cuando el tiempo de los macabeos, porque los macabeos, hermano, es un libro histórico. No se considera inspirado por Dios, pero que sí existió. Sí existieron los macabeos. Entonces, hasta el tiempo de los macabeos, hasta allí es donde nosotros podemos saber hasta dónde quedaron la familia de los recabitas. Pero sabiendo que Dios es fiel, dice aquí, Dios prometió que no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Miren, ¿usted se imagina que Dios
cuando usted se vaya, Dios diga, bueno, por cuanto tú me hiciste fiel, tú perdiste los amigos, tú perdiste la familia, a ti te injuriaron, te acusaron, a ti dijeron de todo, te aguantaste, seguiste siendo fiel, ¿sabes qué? No faltará en tu familia uno que esté en mi presencia. Entonces, imagínate, hermano. Ya fue usted el medio para salvar a otros también bajo la promesa de Dios. Porque Dios tendrá que salvarlo para cumplir la promesa. Y nosotros enderezamos nuestra generación. Así que no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Se imagina? Y todo porque hubo alguien que decidió hacer algo diferente. No dejarse llevar por lo que hacían los demás. Todos eran idólatras, mas sin embargo, alguien dijo, hay un Dios verdadero. Jethro empezó a creer y la generación empezó a cambiar. Abraham hizo diferencia en su generación. ¿Por qué? Hizo lo diferente. Se salió y abandonó todas sus riquezas. Se salió hacia la nada. Confió en una voz. Aleluya. Y aun cuando Dios le había dado lo que le había prometido, dijo, no, estas casas no son mías. Esto no es, no acepto. Yo espero algo mayor, algo más grande. Aleluya. Y ahora, por la revelación del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Abraham anhelaba la ciudad celestial. La tierra prometida de Abraham no era Canaán. Para Abraham no era Canaán. Habitó en la tierra prometida, dice. Habitó en la tierra que Dios le prometió en tiendas. Ahora, ¿se imaginan los recabitas? Al parecer tenían la misma visión de Abraham. Y para ellos fue más importante que su generación fuera cambiada. No sé, hermano, qué tanta importancia le damos nosotros a que nuestra generación cambie. Pero nosotros los creyentes podemos hacer la diferencia. Por eso quedó el testimonio de la familia de los hijos de Recab. Para que nosotros entendamos que lo que Dios quiere es que el creyente sea verdadero creyente. Que pague el precio. Los recabitas se arriesgaron. Recuerde que los recabitas estaban desobedeciendo una orden de Dios a través del profeta Jeremías. Y dijeron, no. La pregunta es, hermano, como creyentes, ¿qué estamos dispuestos a perder para dejar una huella en nuestras generaciones? Como lo hicieron los recabitas hasta el día de hoy, de acuerdo a la promesa de Dios, hasta el día de hoy. Póngase. Santo. Nosotros podemos hacer el cambio. Para eso tenemos que ser verdaderos creyentes. No creyentes.